Listo, ya estamos grabando. Vamos entonces a continuar lo que estábamos viendo la clase anterior. Y vamos a ver más usos de estas estructuras o estas secuencias, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es ver cómo hacer ciclos en Python, ¿sí? Ustedes en lenguaje C usaban para hacer ciclos, había dos estructuras. Una es la estructura while, que esa existe en Python y funciona exactamente igual, ¿sí? Es while y luego una condición y luego el bloque de instrucciones donde se realiza el ciclo. Les voy a poner un ejemplo, nada más para que vean cómo funciona, ¿no? Vamos a poner aquí un comentario. Ejemplo de estructura while. Entonces, vamos a suponer que queremos imprimir los números del 1 al 10, ¿sí? Vamos a hacer un contador y igual a 1, perdón, sin punto y coma. Ya vimos que no pasa nada si ponemos el punto y coma, pero lo voy a omitir. Luego pondríamos while. Y lo voy a hacer ahorita como lo haríamos en C. Normalmente en C abríamos paréntesis y ponemos la condición. Si quiero imprimir los números del 1 al 10, incluyendo el 10, ¿cuál sería la condición? ¿Y menor o igual que 10? Correcto. Sería y menor o igual que 10. Y la misma condición es en Python, ¿sí? Los operadores de comparación son esencialmente los mismos. La diferencia está en cómo escribo el bloque de instrucciones, y esto ustedes ya lo saben. Python no utiliza llaves. Yo no puedo poner aquí llaves y poner adentro ya las instrucciones que quiero. ¿Qué tengo que hacer en Python para definir un bloque de instrucciones? Poner 2 puntos. Correcto, pongo 2 puntos y las instrucciones tienen que estar indentadas al mismo nivel, un nivel más a la derecha del while, ¿sí? Y eso es todo, eso es lo que define el bloque de instrucciones, igual que cuando definen una función, ¿sí? Entonces, esta es la estructura while. ¿Qué queremos hacer aquí adentro? Bueno, queremos imprimir, print, el valor de i, y luego queremos incrementar i, ¿sí? Python no tiene el operador i++, no tiene el operador más, ¿sí? Esto, si se fijan, me causa un error de sintaxis. Pero puedo poner, por ejemplo, i igual a i+1, ¿sí? Y los operadores que sí tiene Python son los de suma y asignación. I más igual a 1, eso sí es permitido, ¿sí? Los más y los menos, esos no existen en Python, ¿sí? Entonces, así podemos hacer un ciclo while que imprima los números del 1 al 10 y ahí están. La estructura es exactamente la misma en C, pero con las reglas sintácticas de Python, y eso es todo. ¿Ok? Lo mismo ocurre con la estructura if, ¿sí? Ejemplo de estructura if. Uno pone if, luego pones la condición. La cosa con Python es que no requiere estos paréntesis tampoco, ¿sí? Los puedo poner, por supuesto, pues una expresión encerrada entre paréntesis es la misma expresión, pero Python no requiere los paréntesis, mientras que C, Java, Processing, sí los requieren. Entonces, no se acostumbra a poner los paréntesis en Python. Lo mismo con el if. Puedo poner simplemente if i igual a 10, que no sería el valor que tendría, y tendría que tener el valor 11, después del ciclo while de arriba. 2 puntos, y aquí print, esto no se va a imprimir. Y luego puedo poner un else. Me regreso al nivel anterior de indentación, else, 2 puntos, y inicia otro bloque. Print, esto sí se va a imprimir, ¿sí? Vamos a probarlo. Ejecutamos el programa.
Y se imprime la parte del else. Esto sí se va a imprimir porque el valor con el que queda la variable i después de este ciclo es 11. Cuando i vale 10 todavía se ejecuta y en la ejecución del ciclo se incrementa i de 10 a 11. ¿Ok? Entonces, if y while esencialmente son lo mismo que en lenguaje C, pero con la sintaxis de Python. No hay ningún problema ahí. Donde sí hay diferencias importantes es en el ciclo for. Y el ciclo for de Python es mucho más versátil que el ciclo for del lenguaje C. ¿Sí? En processing, nosotros vimos ya una forma de ciclo for que es, le llamamos un ciclo for mediante iterador, ¿sí? Que ya funciona más como el de Python. ¿Sí? ¿Cómo funciona el ciclo for en Python? Vamos a tomar la lista que habíamos hecho, X, ¿sí? Y el for funciona así. Uno pone for, vamos a poner una variable temporal, ¿sí? Vamos a poner z in x, 2 puntos. Entonces, lo que estoy diciendo es, para todo z en la lista x, vamos a hacer una serie de instrucciones, ¿sí? O un bloque de instrucciones. Lo que va a hacer este for es tomar cada uno de los valores de x, ¿sí? Y esos son los que va a recorrer el ciclo. O sea, los ciclos for en realidad no están controlados por una condición como en lenguaje C, sino que recorren una secuencia. Vamos a poner aquí simplemente print x. Perdón, print z. ¿Sí? Y ahí se imprime cada elemento de la lista X. Entonces, es muy diferente el ciclo for en Python que en C. En C, un ciclo for es básicamente lo mismo que un ciclo while, o sea, es un ciclo controlado a través de una condición. Mientras que en Python, los ciclos for lo que hacen es recorrer una secuencia, ¿sí? Es muy diferente la idea. En MATLAB y en Octave, los ciclos for jalan igual que en Python. Lo que hacen es recorrer una secuencia. Entonces, aquí sí hay una distinción mucho más marcada entre ciclos for y ciclos while, ¿sí? Vamos a poner acá el ejemplo del ciclo for. Ejemplo de estructura for. En Python, los ciclos for no están controlados por una condición, sino que recorren una secuencia. Una secuencia puede ser una lista, una tupla, una cadena, etcétera, ¿no? Hay otros tipos de secuencias, ahorita vamos a ver algunos. Entonces, para usar un ciclo for, primero que nada tenemos que tener una secuencia. Vamos a poner aquí el ejemplo que hicimos. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego for, pero no lleva paréntesis, z in x, 2 puntos, print z. ¿Sí? Vamos a tratar en general de evitar tener que hacer ciclos, ya sean for, while o lo que sea. Los ciclos es algo que en general vamos a querer evitar hacer. Pero si los tenemos que hacer, ya sabemos cómo hacerle. ¿Ok? Y sí, vamos a tener que hacer ciclos. Digo, varias de las algoritmos que vamos a implementar no nos va a quedar de otra. Muy bien. Esos son los ciclos for. Vamos a ver otros tipos de secuencias que podemos generar que también van a ser muy útiles, ¿sí? Déjenme usar aquí el pizarrón. Entonces vamos a poner aquí otros tipos de secuencias. Y aún nos van a faltar más, pero bueno, Python tiene un montón de estas cosas. La potencia de Python
son todas estas estructuras iterables, ¿sí? Que te permiten en una sola instrucción hacer lo que en otros lenguajes te tomaría un ciclo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo evitar ciclos en Python. Entonces para esto vamos a entender las otras secuencias que vamos a usar. Una son los rangos, se llaman range, ¿sí? Otras son los mapas y otros se llaman zip, ¿sí? Hay otros, pero estos son los que más vamos a estar usando. Range, map y zip. Vamos a ver qué es cada uno. Estos mismos tres nombres son nombres de funciones que crean secuencias. En realidad son nombres de constructores porque estas tres son clases. Y recuerden que las clases, su constructor tiene el mismo nombre que la clase. Entonces, las funciones que generan objetos de estas clases pues son sus constructores precisamente. Vamos a ver cómo funciona el objeto range. Vamos a ver si alcanzamos a leer aquí la descripción. Dice, devuelve un objeto que produce una secuencia de enteros que van desde el valor inicial, que se llama start, inclusivo, hasta el valor final, que se llama stop, exclusivo, ¿sí? O sea, el valor inicial está incluido en la secuencia, el valor final ya no está incluido en la secuencia, ¿sí? Por pasos. Normalmente los pasos van de uno en uno. Por ejemplo, si ustedes escriben range con argumentos i, j, esto genera la secuencia i más 1, i más 2, i más 3, y así hasta j menos 1. J ya no estaría incluido, ¿sí? Entonces, hay varias formas de usar este range. Pueden poner el valor final, que sería j, y en ese caso la i por default vale 0. O sea, si ustedes ponen range 10, les genera la secuencia de números del 0 al 9. O pueden poner un valor inicial, y bueno, es a partir de ese valor inicial, ¿sí? O sea, como dice aquí, start por default vale 0, ¿sí? Entonces vamos a probar esta función. Vamos a suponer que yo pongo range 10, ¿sí? Fíjense que a la salida me da esto. Tú dices, bueno, yo esperaba ver los números del 0 al 10, pero no veo esto. Lo que se genera es un nuevo objeto, ¿sí? Puedo incluso almacenarlo en una variable. Vamos a llamarle r igual a range 10, ¿sí? ¿Qué es r? ¿De qué tipo es? Siempre que no sepan qué es una variable, usen type. Pues r es de tipo range, es de tipo rango. O sea, esta es una clase ya por sí sola, ¿no? Bueno, pero ya sabemos que yo puedo hacer conversiones entre secuencias. Puedo tomar una cadena y convertirla a una lista. La lista es el tipo más general de secuencia. Entonces, cualquier secuencia la puedo convertir a una lista, ¿sí? ¿Qué pasa si tomo R, o sea, este rango que hice, y lo convierto a una lista? Vamos a poner list R para hacer una especie de typecast. Y ahí me genera ahora sí una lista con los números del 0 al 9. O sea, los elementos que contenía este rango ahora sí me los pone en forma de lista. O los puedo poner como tupla. Agarra R y genera de ahí una tupla y ahora es una tupla, ¿sí? Ok, no sé qué pase, pero nomás por experimentar vamos a tratar de convertirlo a cadena. Y saca la representación de cadena, que es lo que me imprime acá cuando lo genero eso, ¿no? No es lo que hubiera esperado, pero la representación de lista y la representación de tupla, esas sí me pueden servir, ¿sí? La utilidad de range, digo, es muy útil, ahorita vamos a ver para varias cosas, pero para que más se utiliza range es para hacer ciclos for controlados por contador, ¿sí? Si tú haces for i in range 10, ¿sí? Y aquí pones print i,
¿qué va a pasar? Bueno, vamos a hacer un ciclo donde para cada valor i en esta secuencia, pues esta es la secuencia de los números que va de 0 a 10, entonces va a imprimir i. Y ahí está, ¿no? Los números, bueno, del 0 al 9, perdón, porque le puse range 10, va del 0 al 9. Si quiero que vayan, por ejemplo, de, no sé, que empiecen en 1 y terminen en 10, o sea, del 1 al 10, pondría yo range 1,11. Y ahora sí van del 1 al 10. ¿Sí? Fíjense que la secuencia siempre es incremental. O sea, si yo pongo del 11 al 1, si los quiero hacer de manera descendente, no sale nada porque básicamente la secuencia es vacía. ¿Sí? No sé si permite un tercer argumento donde pueda ponerle yo el incremento. Ahí sí. ¿Sí? Puedo agregar un tercer argumento donde yo le ponga el incremento que quiero. ¿Sí? Pero fíjense, el valor inicial es 11, entonces empieza en 11. El valor inicial siempre está incluido en la secuencia. Y el valor final es 1 y ese es excluido de la secuencia, entonces ya no se muestra aquí el 1. ¿Sí? Y con este incremento, pues no solo puede ser menos 1 o 1, puede ser diferente. Puedo ir de 2 en 2, por ejemplo, ¿no? En este caso voy de menos 2 en menos 2. ¿Sí? Entonces, bueno, este es range y es una función que es muy útil. A cada rato necesitamos generar secuencias aritméticas de números, ¿sí? Que vayan de tanto en tanto. Por lo general, pues van a ir de 0 a n-1, como lo solemos hacer en un ciclo for en lenguaje C. Entonces, este range a cada rato lo ven ahí en ciclos controlados por contador. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el ciclo for o sobre la función range? Déjenme aquí poner nada más como referencia inicial, valor inicial, final, que recuerden que no está incluido en la secuencia, y aquí el incremento ¿sí? Si no ponen el incremento, por default el incremento vale 1. Si no ponen el valor inicial, por default vale 0. O sea, si nada más ponen un argumento, ese primer argumento se toma como valor final y el inicial vale 0. ¿Sí? Bien. ¿No hay preguntas sobre range? Ok. No, profe. ¿No? Perfecto. Vamos a ver la función map. ¿Sí? Déjenme incluir la librería de matemáticas. Recuerden, vamos a poner import mat as m para no tener que estar escribiendo mat.seno, mat.exp, sino nada más m. Eso, ¿no? Vamos a ver la función map. ¿Qué es lo que hace la función map? Todavía tengo mi X ahí. La función map va a tomar una secuencia de objetos, digamos una lista, una cadena, lo que sea. Toma una secuencia y les va a aplicar a cada elemento una cierta función. ¿Sí? Déjenme hacer más espacio acá, tal vez, para describir brevemente cada una de estas funciones. Entonces, ¿qué dijimos que hace range? Genera una secuencia. Creo que range nada más funciona con enteros. Déjenme ver si funciona con flotantes. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si pongo un incremento de 0.5? Ah, no. Es puros enteros. Sí lo decía en la documentación que son secuencias de enteros.
genera una secuencia de enteros con estas características, ¿sí? Luego está la función map, que básicamente toma una función f y una secuencia s, ¿sí? Y lo que hace es genera una secuencia, aplicando la función f a cada elemento de S. ¿Sí? Así es muy fácil. Y esto se puede hacer porque recuerden que a una función de Python ustedes le pueden pasar una función como argumento, ¿no? Entonces vamos a suponer, tenemos esta secuencia X, los números del 1 al 5. ¿Qué pasa si ponemos map y vamos a poner aquí una función que tome un argumento? Por ejemplo, m. No sé si tengo una función sqrt, pero no quiero sqrt. Bueno, sí vamos a poner sqrt. Map m.sqrt, ya, nada más le paso la función y x, ¿sí? Ahora, si yo doy esto, nuevamente, lo que me genera aquí es un objeto de clase map. Aquí este objeto de clase map ya no tiene una forma de impresión en cadena y por eso me aparece esta cosa rara. Lo que dice aquí es, tengo un objeto map en esta dirección de memoria, ¿sí? Esto es el apuntador o la dirección de memoria donde se encuentra localizado ese objeto. Normalmente a nosotros no nos interesa esto. Entonces, en realidad yo quiero posiblemente transformar este objeto a uno que yo pueda ver, por ejemplo, una lista. Puedo asignarlo primero a una variable y lo que sea, pero lo voy a escribir directamente. List map m.sqrt, x. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo aquí? Lo que estoy diciendo aquí es, toma la función sqrt, raíz cuadrada, y aplícala a cada elemento de x y genera una nueva lista con las raíces cuadradas de x. ¿Sí? Y luego ese objeto de clase map que se obtiene, conviértelo a una lista para verlo en forma de lista. Y entonces esto es lo que obtengo. La raíz cuadrada de 1 es 1.0. Aquí ya me lo devuelve como número de punto flotante porque la función sqrt devuelve números de punto flotante, por supuesto. La raíz cuadrada de 2 es 1.414. La raíz cuadrada de 3, 1.732. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y la raíz cuadrada de 5 es 2.236. ¿Sí? Y eso es lo que hace map. Entonces, es muy útil porque ustedes, ¿cómo harían esto en lenguaje C? O en Processing, para hacer esto que hace esta función, ¿sí? Pues tendrían que tener primero, no sé, un arreglo X. Lo voy a escribir aquí en lenguaje C, pero obviamente me va a salir errores de sintaxis, ¿no? Nada más es como un ejemplo. Ustedes tendrían que poner un arreglo, vamos a poner int x. Lo voy a poner en notación de processing, con las llaves, con los corchetes pegados al int y no a la x. Y aquí tendríamos, perdón, vamos a abrir una llave para indicar que esto es un arreglo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Punto y coma. Y luego tendríamos float y, un arreglo de y igual a new float 5. ¿Sí? Tenemos que declarar variables primero, y en el caso de los arreglos en processing, que son objetos, hay que crearlos con el operador new.
Y luego vamos a recorrer esto con un ciclo for int i igual a 0, i menor que 4, perdón, que 5, y más, ¿sí? Abrimos llave. Y luego vamos a tener que poner dentro del ciclo for, vamos a tener que poner algo así como y subíndice i igual a sqrt de x subíndice i, ¿sí? En Processing ya tenemos la función sqrt disponible, pero si estuviéramos en lenguaje C habría que incluir la librería cmat o algo así, o mat.h, lo que sea, ¿no? O en Java tendríamos que incluir una librería ahí también. Pero bueno, esto habría que hacer en lenguaje C para aplicarle a cada elemento de X una función y con eso generar o guardar los resultados en otro arreglo Y. Mientras que en Python podemos poner simplemente Y igual a list map m.sqrt y aquí tenemos X, ¿no? Ahora esta X son los números del 1 al 5, pues los podemos obtener como range, ¿sí? Del 1 al 6, bueno, 1,6, ¿sí? Y ya está. Entonces, esto es lo que a la gente le ha gustado de Python, ¿no? Que en una sola instrucción, ¿sí? Y usando las estructuras de Python, tú puedes hacer lo que en otros lenguajes te tomaría hacer ciclos, ¿sí? Y múltiples líneas de código, ¿sí? Entonces, si uno aprende a dominar esto, pues prácticamente puedes programar en Python sin usar ciclos más que en las raras ocasiones en donde no lo puedes hacer usando iteradores, ¿no? O usando estructuras iterables, ¿sí? Y eso hace que el código sea más rápido de desarrollar, más compacto, más fácil de depurar, ¿sí? Y en general, pues uno programa cosas más elaboradas en menos tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto era solo un ejemplo. Déjenme borrarlo, ¿sí? Y vamos a seguir viendo esta estructura, esta lista, esta cosa de map, ¿no? Map es muy sencillo. Tú le pasas una función y tú le pasas una secuencia y le aplica la función a cada elemento de la secuencia para generar una nueva secuencia. Y eso es todo, ¿sí? Esta secuencia que yo le paso acá puede ser cualquier cosa, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Las listas pueden tener elementos de cualquier cosa, cualquier tipo, y puede ser que esta función sqrt no aplique para esos elementos. O sea, si yo trato de hacer lo mismo para una lista donde tengo algunos números y de repente algo que no es un número, por ejemplo, una cadena, ¿sí? O otra lista. Entonces, aquí voy a tener problemas, ¿sí? Aquí básicamente me dice, mira, sí, no hay problema, tampoco. Esto no le puedo calcular la raíz cuadrada y entonces error, ¿no? Pero bueno, es ya ahí cuestión de usar el sentido común. Bien, ¿qué pasa si tú lo que quieres hacer es aplicar una función? Vamos a suponer que tenemos estos números del 1 al 5 o esta lista X y queremos aplicarles una función que no existe en Python. Por ejemplo, yo ahorita estaba buscando elevar estos números al cuadrado más que sacarles la raíz cuadrada. Pero no hay una función para elevar al cuadrado. Estoy viendo ahí las posibilidades. Está con la letra S, empieza el seno hiperbólico y raíz cuadrada. No hay una función SQR para sacar el cuadrado. Por supuesto está la función potencia, pero el problema de la función potencia es que requiere un segundo argumento, ¿sí? O sea, yo no le puedo poner aquí POW, potencia, porque me dice, mira, la función POW esperaba 2 argumentos y nada más le diste 1. O sea, le estoy diciendo, aplícale a cada elemento de la secuencia X la función potencia. Pues sí, pero potencia elevado a qué exponente, ¿no? Entonces ahí es donde map ya no funciona,
La función map solamente jala cuando la función que uno pone aquí recibe un argumento, ¿sí? O al menos está sobrecargada para recibir un solo argumento. Si la función requiere 2 o más argumentos o no requiere argumentos, pues entonces eso ya no funciona, ¿sí? Puedo, por ejemplo, poner print, ¿sí? Map print x, ¿no? Es más, aquí ya ni siquiera le pongo lista porque si quiero imprimir nada más los números de ahí, pues solamente uso esto, map print, x y cada, bueno, no, me va a generar el mapa ahí. Sí, me genera un objeto raro ahí. Pero bueno, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre que podamos hacer si yo quiero usar map para elevar cada valor de x al cuadrado o cada elemento de x al cuadrado? ¿Qué harían ustedes? ¿No hay una función que ya los eleve al cuadrado? No, no la hay. La estuve buscando y no la hay. Digo, podemos ver todas las funciones ahí de la librería Mat. Y está coseno, seno. Normalmente, si hubiera un cuadrado, se llamaría como square o SQR. Y no está seno, seno hiperbólico, SQRT, que es square root, la raíz cuadrada, pero no hay un cuadrado, ¿sí? No suele haber un cuadrado porque pues, el cuadrado es tan simple que no haces una función para el cuadrado, pero en este caso la necesitamos. Necesitamos tener una función para elevar al cuadrado y no la tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos hacer algo como multiplicar todo el elemento de, por ejemplo, el elemento y de x, pero por ese mismo elemento, como y por y. Digo, lo que pasa es que, bueno, x es una secuencia, no puedo multiplicar una secuencia por sí misma, ¿sí? No puedo poner x por x. Puedo usar map para aplicarle una función a x. Por ejemplo, la raíz cuadrada, que sí existe y toma solo un argumento, pues aquí sí tiene sentido decir, toma cada valor de x, cada elemento de x y aplícale la raíz cuadrada y genera una nueva secuencia. Eso sí, pero no tengo una función como esta para obtener el cuadrado de un número. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues hacerla, ¿no? Definir la función, hacerla nosotros y ya. Pues sí, ¿no? Pues eso es lo que tengo que hacer. ¿Y cómo le hacemos para hacer eso? Definimos la función, o sea, tal cual le ponemos def, el nombre que tú quieras, y ya Vamos a ponerle quad. ¿cómo se llama? En el desarrollo, pues, que nada más sea x por x, o ahí sí ponemos el pow, y ya que nos regrese el valor, ¿cómo se llama? Al cuadrado. Ok. Yo preferiría usar la primera opción de x por x, return x, porque es más eficiente que llamar a la función potencia. Y ya, ahora sí ya tengo una función que me da el cuadrado, ¿no? Cuadrado de 5, 25. ¿Sí? No puedo poner quad de la lista x porque va a tratar de multiplicar la lista x por ella misma y ya vimos que eso no funciona, ¿sí? Si pongo quad de x, me aparece el mismo error. No puedes multiplicar una secuencia por ella misma, ¿sí? Pero ya tengo una función que lo hace para un elemento, para un número, pues puedo usar map para aplicarle esa función a todos los elementos, ¿sí? Ahora sí, vamos a tomar map, aplicar la función quad a cada elemento de x para generar una nueva lista con los cuadrados y luego el objeto que nos queda, que es un objeto de clase map, lo convertimos a lista para poderlo ver cada elemento, ¿no? Ahí están los cuadrados de los números del 1 al 5. ¿Ok? Entonces, si la función que tú quieres aplicar no existe, pues la haces, ¿verdad? Al cabo que ya sabemos hacer funciones en Python. ¿De acuerdo?
Ok, ahora, hay veces en donde hay una función tan simple como el cuadrado que solo la vas a usar una vez para hacer este mapeo, por ejemplo, y ya no la vas a volver a usar porque nada más la quieres para ese mapeo específico, ¿sí? En esas ocasiones, si la función es relativamente simple de hacer, o sea, así como return x por x o algo así, y no es una función que requiera 20 líneas de código, en esos casos hay una mejor forma de hacerlo, ¿sí? Hay algo que, déjenme, lo pongo acá a un lado porque es aparte de esto. Vamos a poner otra página. Hay algo que en programación se conoce como funciones lambda. Funciones lambda, ¿sí? Y esto es ya de programadores hardcore, ¿no? Entonces, una función lambda es una función que no tiene nombre. Una función lambda es una función sin nombre. O sea, por ejemplo, la función que acabo de hacer para calcular el cuadrado se llama quad, ¿sí? A la hora que yo la definí con def, lo primero que pongo es el nombre de la función, ¿sí? Estas funciones lambda no tienen nombre, ¿sí? Y se usan de manera ad hoc, o sea, se usan en el momento en que la requieres y ya, como no le diste nombre, no la puedes volver a usar. O sea, se define ad hoc ahí en donde la necesitas. Y se definen ad hoc en el lugar donde se requiere. ¿Sí? En Python, para definir una función lambda, se escribe lo siguiente. Escriben lambda. ¿Sí? No todos los lenguajes tienen la posibilidad de hacer funciones lambda. Java y Processing no lo tienen, ¿sí? C++ sí lo tiene. Lambda, luego ponen el argumento de la función, ¿sí? Aquí le voy a llamar, pues como sea, x. Este es el argumento de la función, es lo que iría entre paréntesis después del nombre de la función. Pero como la función no tiene nombre, no le puedo poner paréntesis. Y luego, dos puntos, y luego lo que hace la función, ¿sí? En realidad aquí se pone una expresión, ¿sí? Que es lo que devuelve la función. Entonces, aquí le voy a poner simplemente expresión. Expresión que devuelve la función. ¿Sí? Entonces, esto es lo que recibe la función, el argumento. Y esto es lo que devuelve la función, ¿sí? Le voy a poner así como return. ¿Sí? Entonces es muy fácil definir funciones lambda, ¿sí? Son funciones que dices, ay, qué flojera hacer una función para hacer nada más esto, pues le pongo ahí directamente, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. En vez de definir la función quad,
podemos poner una función lambda, ¿sí? Aquí donde va la función, pues no pongo una función que tenga un nombre, que ya vaya definido con def o que ya exista en algún lado. Voy a poner una nueva función que como nada más la voy a usar aquí, ni nombre le voy a dar. Entonces va a ser una función lambda, ¿sí? El argumento le voy a llamar z o puede ser x. Recuerden que esta x, como es un argumento, es una especie de variable local de esta función, ¿sí? Entonces, esta x no es esta x. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Pero para que no haya confusión, igual le ponemos otra cosa, ¿no? ¿Sí? Z. Y la función me va a devolver z por z, ¿sí? Y ya, todo esto es la función que va a tomar un valor y me va a devolver este valor, ¿sí? Me va a devolver este resultado, z por z. Esa función se la voy a aplicar a cada elemento de la lista X, que tiene los números del 1 al 5, y a través de un mapeo, ¿sí? Map lo que hace es mapea valores de una secuencia a través de una función para generar otra secuencia, ¿sí? Y bueno, luego el objeto que resulta lo convierto a una lista para poderlo ver. Y ahí está, ¿sí? Entonces, usando esta lambda, fíjense que el lambda está en color morado, es una palabra reservada del lenguaje, mientras que map y list son funciones, ¿sí? Están de otro color. En realidad son constructores que me crean nuevos objetos. Pero usando esta expresión lambda o esta función lambda, yo puedo evitar tener que definir una función quad o una función que me genere el cuadrado, ¿sí? La ventaja aquí es que dices, pues ya le puedo entonces, usando esta idea de funciones lambda, yo puedo tomar los valores de una secuencia y aplicarles cualquier función que yo quiera, cualquier expresión que yo quiera para generar una nueva secuencia. Por ejemplo, si yo quiero tabular una función, que es algo que vamos a estar haciendo, vamos a suponer que queremos tabular una función. Vamos a poner la función seno, ¿sí? No, bueno, vamos a poner más bien algo nuevo. Déjenme sacar un ejemplo de las notas del curso, ¿sí? Este archivo se llama prognum.pdf y está en la sección de material de la clase, ¿sí? Y bueno, estoy en la diapositiva 26 que trae ejemplos de funciones de las que yo quiero encontrar las raíces. Ahorita vemos ese problema. Ahorita vamos a preocuparnos porque yo tengo esta función x más log x, ¿sí? Y yo quiero visualizarla o quiero tabularla de alguna forma, ¿no? Entonces, en particular vamos a suponer que me interesa este rango de valores de 0.1 a 1. No le pongo desde 0 porque en el caso de 0 el logaritmo de 0 es menos infinito, ¿sí? Y no quiero tener problemas ahorita con los infinitos. Entonces, arribita del 0, 0.1 hasta 1, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer, vamos a ponerlo ahorita como problema aquí. Déjenme poner un nuevo archivo aquí para hacer un nuevo ejemplo, ¿sí? Y nuestro problema ahorita es tabular la función f de x igual a x más logaritmo de x. Recuerden que el log representa logaritmo natural, ¿sí? Log 10 representa logaritmo base 10 en el rango de 0.1 a 1. Ok. Entonces, paso número 1. Primero que nada, tengo que definir un rango que vaya de ser, o sea, como voy a tabular, recuerden que cómo se hace la tabulación. Vamos a suponer que lo vamos a hacer a mano, ¿sí? Tabular f de x
igual a x más logaritmo de x. Y vamos a llamarle y a esto, ¿no? Tabular significa hacer una tabla. Entonces vamos a pintar una tabla donde le damos valores a x y calculamos los valores de y, ¿sí? Y entonces, como quiero que vaya de 0.1 en adelante hasta 1, vamos a ponerle 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1.0, ¿sí? Algo así. Y bueno, vamos a agarrar nuestra calculadora, que ahorita la calculadora que tengo aquí más a la mano es Python, y vamos a calcular esto. O sea, por ejemplo, cuando x vale 0.1, ¿cuánto sería y? Ah, pues sería 0.1 más logaritmo de 0.1. Vamos a hacerlo. 0.1 más m.log, ¿sí? De 0.1 menos 2.2. Bueno, pues vamos a ponerle menos 2.2. Y estoy truncando mucho la precisión por flojera. Y luego 0.2 más m.log de 0.2 menos 1.4. Pues vas, menos 1.4. Bueno, hacer esto a mano ya vieron que es muy tedioso, ¿no? Uno podría decir, oye, pues lo podemos hacer más rápido, ¿no? Podemos hacer un ciclo o algo así. Bueno, vamos a hacerlo al estilo Python, ¿sí? Primero que nada, vamos a generar la secuencia X, ¿sí? Usando las funciones que tenemos. Bien, ¿cómo generamos la secuencia X? Fíjense que no es una secuencia de enteros, es una secuencia de números flotantes. Entonces, ¿cómo se les ocurre, cómo generarían ustedes la secuencia X? Sin ciclos, por supuesto. Piénsenlo ahorita de forma, como si estuvieran jugando con bloques, ¿no? ¿Qué bloques tienen? Tienen un bloque que les puede generar secuencias de números enteros. Por ejemplo, en vez de generar la secuencia 0.1, 0.2, 0.3, etc., podemos generar la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el 10. ¿Correcto? ¿Cómo generamos una secuencia del 1 al 10? A mí lo que se me ocurre, más no sé si es correcto, es usar la función rango que vaya del 1 al 10 y asimismo lo que me vaya generando dividirlo entre 10 para generar el punto 1, punto 2, punto 3. Eso es correcto. Ahora vamos a ver específicamente cómo hacerlo en Python. Si tomamos la función range y le ponemos del 1 al 10, ¿qué me va a generar? Vamos a convertirlo a lista para ver qué me genera, ¿no? ¿Sí? Lo padre de Python es que pueden estar probando instrucciones acá en la consola y ya cuando le encontraron la instrucción buena, pues ya lo escriben acá en el editor, ¿sí? Aquí me generó números del 1 al 9 y yo necesito que vaya del 1 al 10 porque el valor final 1.0 sí está incluido en la secuencia. Entonces, ¿qué tengo que poner? Pues un 11. 11. Es correcto, ¿verdad? Un 11 en vez de 10, ¿sí? Es muy común que cuando uno está empezando en Python siempre pones como el límite final el número que quieres y no el que sigue, ¿no? Pero ya luego uno se acostumbra. Entonces, ahí está, ¿sí? Ya generé los números del 1 al 10. Ahora, el segundo paso es correcto. Buscar la manera de dividir entre 10 cada uno de esos elementos, ¿sí? Pero no puedo tomar esto y dividirlo entre 10. Eso no funciona, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo divido entre 10 cada uno de los elementos? O sea, ¿cómo le hago algo a cada uno de los elementos de una secuencia? Con la función lambda. Sí
Sí, pero no necesariamente, ¿sí? Antes de la función lambda, lo que tengo que hacer es un map, ¿sí? Map es la función que le aplica algo a cada elemento. ¿Ok? Entonces, yo voy a tomar este rango de 1 a 11 y a partir de un mapeo voy a aplicarle una función a cada elemento, ¿sí? Eso es, como vimos acá, map, la función que quiero aplicar y la secuencia a la que le voy a aplicar esa función. Entonces yo pondría map, una función aquí, que todavía no sé cuál es, pero me tiene que dividir entre 10 los números, coma, la secuencia a la que le quiero aplicar. Pues la secuencia es el rango de 1 a 11. ¿Ok? ¿Qué le pongo aquí? ¿Qué función le pongo aquí? Necesito poner una función que me divida los números entre 10. Ahora, obviamente no hay ninguna función en la librería Math que divida un número entre 10, porque es una aplicación muy específica, ¿sí? O sea, está el logaritmo, está el exponencial, pero no hay una función divide entre 10. ¿Qué pasa? Pues la tengo que hacer yo, ¿sí? Tengo dos opciones. Puedo definir una nueva función que se llame divide entre 10, pero sería nada más definir una función para esta aplicación. O sea, sería poner algo así como def divide entre 10 x, return x entre 10, ¿sí? Es muy fácil, perdón, no es el punto de coma. Es muy fácil hacer esta función y definir una nueva función, pero como que también es bastante latoso tener que estar definiendo funciones cada vez que vamos a hacer un mapeo, sobre todo si esas funciones no se van a volver a usar, ¿sí? Y nada más me van a estar metiendo ahí como que basura en mi código, ¿no? ¿Qué es mejor? Pues mejor aquí meto la función de manera implícita, ¿sí? O sea, una función que no tenga que definir yo, darle un nombre y todo eso, y de manera implícita meto aquí la función como una función lambda, ¿sí? ¿Eso cómo sería? Ah, bueno, pues las funciones lambda, para definirlas, simplemente escribes lambda, una variable que va a fungir como argumento de la función, 2 puntos y la expresión que devuelve la función, ¿sí? Entonces, en este caso sería lambda, ¿sí? Una variable que va a fungir pues, x, 2 puntos, que devuelve la función x entre 10, ¿sí? Y ahora sí ya tengo el mapeo. Si nada más le doy aquí enter, bueno, pues es un objeto de clase map que realmente pues no puedo hacer, no lo puedo ver, ¿no? Puedo recorrerlo, o sea, por ejemplo, recorrerlo con un for, puedo hacer varias cosas, pero ahorita lo voy a convertir a una lista y lo voy a guardar en una variable. X es igual a list, ¿sí? O sea, tomo este mapeo, ¿sí? Lo convierto en una lista y lo guardo en la variable X, y la variable X tiene estos números, ¿sí? Entonces, todo esto lo hicimos en una sola línea, ¿sí? Pero hubo varias cosas que usamos. Primero, definimos un rango. Estos solo pueden ser números enteros. Entonces, bueno, pues ya después los convertiremos a flotantes, pero por lo pronto son enteros. Los convertimos a flotantes usando un mapeo, ¿sí? Donde se va a aplicar una función implícita, una función lambda, para dividir cada elemento entre 10 y generar un nuevo objeto, o sea, una nueva secuencia. Y esta secuencia la convertimos a una lista, que es algo que nosotros podemos manejar fácilmente. Y finalmente la guardamos en la variable X. ¿Por qué en la variable X? Porque después voy a hacer más cosas con esta X, ¿sí? Entonces, ya que vi que esta instrucción jala, pues ahora sí la copio y me la traigo acá. Vamos a quitar esa función divide entre 10 porque ya no la necesito. La división entre 10 ya está aquí. Y ahora sí ya la tengo ahí guardada en mi archivo, en mi script
porque esa ya se jala, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una buena forma de trabajar en Python. No empiecen escribiendo un programa como lo hacían en Processing y después vamos a depurarlo. No, empiecen depurando el programa aquí y luego lo pasan al editor, ¿sí? Y así desarrollan mucho más rápido. Bien, ¿quedó bien claro cómo está esta instrucción? Yo sé que es una instrucción complicada que utiliza 1, 2, 3, 4 conceptos ahí que hemos visto de Python, ¿sí? Que los hemos visto ahorita prácticamente. Pero es que así es Python, ¿no? O sea, este tipo de cosas las vamos a estar haciendo todo el tiempo. Entonces, ¿está bien claro esta instrucción? Ok, voy a suponer que no hay dudas. Bien, ya tenemos la columna de las X, ya tenemos esta columna, ¿sí? La de las X. Y ahora vamos a calcular la columna de las Y. ¿Cómo se hace para calcular la columna de las Y? Pues tomamos cada elemento de la columna de las X y le aplicamos esta función, que es la que queremos tabular, ¿sí? Podemos definir esta función como una función de Python, def f de x, return x más m.log x. Lo podemos hacer, ¿sí? Si fuera necesario, lo hacemos. Pero en realidad, ahorita lo que queremos es simplemente obtener el vector y con estos valores, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? A la lista X le aplicamos el logaritmo, pero no sé si haya una función de logaritmo en mat para aplicarle a X. Podemos probar m.log, ¿sí? Ahí está el logaritmo de map. Y vamos a ver si se lo aplicamos a X. No funciona. ¿Por qué? ¿Cuál es el error que me dice? Me dice, pues mira, el problema es que X debe ser un número real, no una lista. O sea, la función logaritmo y en general todas las funciones de la librería mat solo funcionan cuando los argumentos son valores de punto flotante, un solo valor. No funcionan para listas, no le aplican la función a cada elemento, ¿sí? Entonces, no puedo hacerle así. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Yo ya tengo los valores de X, ¿sí? ¿Qué mecanismo puedo usar para aplicarle una función a cada valor de X, a cada elemento Pues, de X? Con un mapeo para que tome cada valor y... Ay, no sé. Sí, es correcto, un mapeo. Eso es lo que hace map. Le aplica una función a cada elemento de una secuencia o de una lista, ¿sí? Y es justo lo que queremos hacer ahorita. Entonces, vamos a hacer un mapeo. ¿Y qué pondríamos? En el map primero va la función que queremos aplicar y luego va la lista a la que le queremos aplicar la función. ¿Cuál es la función que queremos aplicar? Log. ¿Es log? Es esta de acá. Ajá. ¿Sí? Si nada más fuera el logaritmo, pues sí sería muy fácil. Pondríamos m.log y luego x. ¿Sí? Claro, no lo veo hasta que no lo convierta a lista. Entonces vamos a convertirlo a lista. No siempre hay que convertirlo a lista, pero ahorita lo hago para ver los resultados. Entonces ahí está ya el logaritmo de cada elemento de x. Y sí está bien porque el logaritmo de 1 vale 0 y ese es el último elemento de x. ¿Sí? Pero desafortunadamente no es la función logaritmo la que quiero aplicar. Es x más logaritmo de x. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? O sea, si la función que quiero aplicar no es una función que ya esté definida, ¿qué hago? ¿Perdón?
Hago la función. Hago la función. función Ajá, correcto. ¿Y cómo haces la función? de función o f de x. Ajá, vamos a llamarle f de x. Dos puntos y return x más logaritmo de x. Ajá. m.log x. Así. ¿Correcto? Exacto. Y ahora en vez usamos lo mismo, usamos el map, pero en vez de aplicarle el log, le aplicamos f, la función que acabamos de hacer. ¿Sí? Y ahí está. Y sí está bien. ¿Por qué? Pues porque estos resultados los calculamos. Menos 2.2, menos 1.4 son los primeros que habíamos calculado. Por supuesto, cuando x vale 1, el resultado es 1, porque tendríamos logaritmo de 1 vale 0, más 1, 1. ¿Sí? Y aquí el último valor es 1. Entonces, está correcto. Perfecto. Esa es una manera de hacerlo y es completamente correcta. ¿De acuerdo? Ok, sin embargo, para los que quieren ser programadores hardcore, ¿sí? Hay una mejor, no mejor, una manera más compacta de hacerlo. La cuestión es que esta función f, pues sí, puede ser que la definiste y puede ser que sea importante tenerla definida porque la vas a usar después en otros lugares, ¿sí? Dependiendo de la aplicación, puede ser que esta función f la uses múltiples veces y en ese sentido vale la pena haberla definido, ¿sí? Pero si nada más la ibas a usar una vez, entonces puedes sustituir la definición de la función por una función anónima, ¿no? Por una función implícita, es decir, por una función lambda, que la defines directamente aquí. No defines primero la función con def, sino que directamente aquí defines la función. ¿Cómo se hace eso? Escribes lambda, escribes una variable que corresponde al argumento de la función, vamos a ponerle z, 2 puntos, y luego lo que devuelve la función, devuelve z más logaritmo de z. ¿Sí? O sea, esta función, aquí es lo que estamos haciendo, estamos definiendo una función, ¿sí? Esta función que estamos definiendo es exactamente equivalente a esta función que definiste acá. Hace exactamente lo mismo, nada más que esta función tiene un nombre, se llama f. Esta función no tiene nombre. Esta función, su argumento se llama x y por eso devuelve x más m.log x, ¿sí? Aquí el argumento de esta se llama z, pero bueno, pues los argumentos son variables con el nombre que sea, ¿no? Y devuelve z más m.log z, ¿sí? Pero es exactamente la misma función que esta. Nada más que aquí no le tengo que dar nombre, no la tengo que definir anteriormente y la utilizo nada más aquí, que es donde la voy a necesitar, ¿sí? Y bueno, es una forma de hacerlo, ¿no? Ah, perdón, aquí no lleva return, directamente es lo que devuelve, ¿no? Y bueno, esto se lo voy a asignar a y, ¿sí? Es el mismo resultado, pero ya asignado a y, pues ya lo puedo poner aquí, ¿sí? Lo estoy haciendo así porque quiero que vean la forma más compacta de resolver el problema que tenemos, que es tabular la función en este rango, ¿no? Si yo hubiera definido esta función, ¿sí? Pues requería más líneas de código, ¿sí? Y también tendría que haber, por ejemplo, definido la función divide entre 10 para hacer esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que las funciones lambda no son necesarias que las usen. Si no las quieren usar, si les parecen confusas, no las usen y simplemente definan las funciones usando def. Definen las funciones que ustedes requieran. Pero si aprenden a usar las funciones lambda y se acostumbran a usarlas, van a tener una potencia de hacer las cosas rápido y en una sola línea de código que pues no muchos lo llegan a hacer, ¿sí? Entonces, simplemente van a programar de manera más eficiente, ¿sí?
Y se van a ver más chidos porque nadie va a entender sus programas y ya se pueden sentir ustedes así como superiores en algún sentido, ¿no? Nada, no se trata de eso, pero sí es una técnica muy común. Hay lenguajes donde las funciones lambda son casi que esenciales y se usan todo el tiempo, ¿no? Bien, ya tenemos entonces las dos instrucciones que generan nuestra tabla. O sea, esta tabla ya la estaríamos llenando con estas dos funciones, ¿sí? Estas dos instrucciones, perdón, sin tener que hacer ciclos, sin tener que escribir más que 2 líneas ni nada, ¿sí? Ahora, la cosa aquí es que voy a ejecutar este código. Digo, ya lo tenemos, nada más que... bueno, aquí me falta importar la librería Mart. Para que este programa jale. Estaba acá... ahora sí, ya está completo. Entonces tengo X, que son los valores de la variable, digamos, independiente. Y, que son los valores de la variable dependiente, es decir, la función que me interesa tabular aplicada a estos valores. Y hasta ahí está bien. Pero ¿qué tal si yo quiero ver los valores de X y Y como parejas XY? O sea, como puntos con coordenadas XY, en lugar de ver por separado el vector X y por separado el vector Y. Bueno, vamos a ver el tercer pizarrón. Vamos a ver el tercer tipo de secuencia que quería ver hoy, ¿sí? Que son las secuencias zip, ¿sí? Básicamente lo que hace zip es que voy a tomar, por ejemplo, X, Y, y lo que hace es generar una secuencia intercalando elementos de X y Y en tuplas. Genera una lista de tuplas. Lista de tuplas, para que vayan viendo cómo se pone esto. Una lista de tuplas intercalando elementos de X y Y. Es decir, va a tomar el primer elemento de X y el primer elemento de Y, hacer una tupla con ellos, y ese es el primer elemento de la lista. Luego toma el segundo elemento de X, el segundo elemento de Y, con ellos hace una tupla, y ese es el segundo elemento de la lista. Y así. Es mucho más simple de lo que parece, y lo único que hace zip es que me permite... la idea de zip es que tienen ustedes dos listas, ¿sí? Y lo que hace es hacer esto, ¿sí? O sea, como que intercalarlas, generando tuplas, ¿sí? Se llama zip porque es como lo que hace un cierre, ¿no? Un zipper, ¿sí? Intercala las dos partes de esta forma, pero en realidad lo que hace es generar tuplas. Y esto es muy útil, ¿sí? Vamos a poner zip X, Y. Nuevamente me genera un objeto de clase zip. En realidad no genera una lista, genera una secuencia. Déjenme borrar aquí para ser más preciso. Para hacer la lista, pues ya yo tendría que cambiar, hacer un typecasting, ¿no? Genera una secuencia de tuplas, ¿sí? Entonces, vamos a poner list zip X, Y, ¿sí? Y vean lo que pasa, ¿sí? Esto es justo lo que quería, ¿sí? Esta es la tabla que yo tengo acá, pero ya completa, ¿sí? Los valores de X y Y, o sea, los puntos de esta función son 0.1 en X me da menos 2.2 en Y, ¿sí? 0.2 en X me da menos 1.4 en Y, ¿sí? Entonces, lo que hace el zip es tomar estas dos listas, estas dos columnas separadas, ¿sí? Y ponerlas en tuplas. Entonces, vamos a tener aquí una tupla
aquí otra tupla, aquí otra tupla, y así, y vamos a terminar con una lista de tuplas. Bueno, una secuencia de tuplas, y eso es lo que tengo aquí, ¿sí? El primer punto de la función, el segundo, el tercero, así, ¿sí? Y hay muchas ocasiones en lo que esto me ayuda a agrupar, o sea, lo que hace SIP es agrupar los datos en una sola estructura, ¿sí? Entonces, bueno, no vamos a usar tanto el zip, pero de repente en el manejo de datos de Python se utiliza mucho, ¿no? Otra cosa que permite zip es que te permite, si tú después quieres recorrer las dos estructuras X y Y, en un solo ciclo, lo puedes hacer con zip, ¿sí? Porque juntas todo en una sola estructura, ¿sí? Y así vas recorriendo, como que elemento por elemento, pero en paralelo, ¿no? De las dos estructuras X y Y. Entonces, bueno, ya podemos poner aquí, por ejemplo, como resultado print list zip x, y. ¿Sí? Y no le di, no debería darle enter ahí. Ahí está. Y ahora sí, si ejecutamos el programa, el resultado con 3 instrucciones nada más, bueno, 4 si contamos el import mat, es la lista ¿no? Me gustó más cómo la mostró aquí. No sé cómo hacerle aquí. Creo que str, no sé. No sé por qué aquí no me le agrega saltos de línea y acá sí. Me gusta más cómo se ve aquí, pero bueno, es la forma en que lo presenta ahí en la consola, ¿no? Bien, voy a hacer una pausa aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe. No, profesor. Ok. Entonces vamos a hacer algo más interesante que simplemente tabular. En realidad, muchas veces uno quiere tabular porque después lo que vas a hacer es graficar, ¿sí? Cuando ustedes grafican una función, primero tabulan. Vamos a poner aquí una especie de gráfica. Aquí está X. Aquí está Y. ¿Sí? Y aquí tendríamos valores. Por ejemplo, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9 y 1. ¿Sí? Y entonces vamos a suponer que aquí también ponemos valores, menos 1, menos 2, menos 3, 1, etcétera, ¿no? Y la idea de graficar es que ustedes puedan decir, bueno, vamos a ver, esta función pasa por 0.1 menos 2.2, o sea, habría un punto por aquí. Y para 0.2 me da menos 1.4. Es un punto por acá, ¿sí? Y ahí podemos ver los demás valores en nuestra tabla. Para 0.3 me da menos 0.9. 0.3 me da menos 0.9. 0.4 me da menos 0.5 por aquí, ¿sí? 0.6 me da 0.08, perdón, 0.5 me da menos 0.2 más o menos por aquí. 0.6 me da 0.08, o sea, ya es arribita del 0, ya cruzamos el 0, ¿sí? 0.7, 0.343, 0.8 me da 0.57, ¿sí? 0.9 me da por acá y aquí ya me da 1, ¿sí?
Entonces, es una curva que si la graficamos, viene como desde acá. Más o menos, ¿no? Y aquí debe empezar a tener este comportamiento. Y hacia acá se va a menos infinito, porque el logaritmo de 0 vale menos infinito. Y aunque le sume un, pues 0, nada. Ahora, el problema que me interesa aquí es encontrar las raíces de esta función, ¿sí? Ahorita fue tabularla y luego graficarla, pero realmente lo que me interesa es encontrar las raíces. ¿Cuáles son las raíces? ¿Sí? Las raíces son los valores de x donde la función vale 0, ¿sí? Entonces, aquí lo que me interesa es encontrar las raíces. O sea, valores de x donde f de x vale 0. ¿Sí? O sea, donde cruza el eje de las x. Entonces, ¿dónde estaría la raíz por acá? Bueno, claramente hay una raíz. Vamos a poner una bolita ahí. Por aquí está la raíz. ¿Sí? No sé exactamente cuánto vale, pero más o menos puedo ver que está en 0.1, 2, 3, 4, 5. Está entre 0.5 y 0.6. Y más hacia el 0.6, o sea, debe estar como en 0.56 o una cosa así la raíz. ¿Sí? Aproximadamente 0.56. Aproximadamente 0.56. Esa es mi estimación de acuerdo a la gráfica que hicimos y a la tabulación que hicimos. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer esto en Python. Primero vamos a graficar y luego vamos a tratar de encontrar la raíz con la mejor precisión que podamos. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo graficamos en Python? Vamos a importar una nueva librería, ¿sí? Que se llama matplotlib, pero de esta librería vamos a importar un objeto específico nada más, que es el que me interesa. Entonces, para hacer esto, déjenme crear una nueva sección aquí del ejemplo. Vamos a poner graficar la función f de x. Es la misma función f de x. ¿Sí? Importamos, perdón, no va a ser así, va a ser from matplotlib import pyplot as plt. ¿Qué estoy diciendo aquí? Dice, de la librería matplotlib vamos a importar la clase pyplot y le vamos a dar el alias plt para no tener que estar escribiendo pyplot.esto, pyplot.lo otro. ¿Sí? El nombre completo de pyplot es, o sea, si nada más importamos matplotlib, el nombre completo de la función que vamos a usar sería matplotlib.pyplot.plot. ¿Sí? Y es un nombre que nos da mucha flojera escribir. Entonces, lo primero que decimos es, mira, directamente no agarres toda la librería matplotlib, nada más agarra pyplot. Y con eso ya le quitamos esto. ¿Sí? Y además a pyplot vamos a darle un alias que sea plt para que sea más cortito. Y cambiamos la cosa larga que había escrito por plt.plot. Entonces es simplemente la jerarquía de organización orientada a objetos que tiene Python. ¿Sí? Podemos darle alias a los objetos que importamos. Y ya está. Y bueno, aquí nada más me dice un warning, una advertencia de que estoy importando una librería que no estoy usando. Bueno, pues no, todavía no la uso. Vamos a hacer la importación aquí. From matplotlib importa pyplot como plt. ¿Sí?
Y para graficar, lo único que necesito son los vectores X y Y de la función tabulada, ¿sí? Y usar la función plot. plt.plot, ¿sí? Y únicamente le paso, como lo dice aquí, el vector X y el vector Y, ¿sí? X, Y. Ahora, normalmente en Spyder, en las nuevas versiones, por default, las gráficas se muestran en esta ventana, donde tenían la ventana de ayuda, hay una pestaña que dice plots, ¿sí? Está el explorador de variables, que no lo hemos visto, pero es muy útil porque si ustedes le dan ahí, ven todas las variables que tenemos ahorita activas, ¿sí? Junto con su tipo, su tamaño. Tamaño es lo que nos da len, ¿sí? Y los valores. Entonces podemos ver que tenemos una tupla, tenemos una lista, tenemos otra lista, etcétera, ¿no? Tenemos varias cosas ahí. En esa misma sección tenemos la pestaña Plots, donde se van a dibujar todas las gráficas que hagamos, ¿sí? Y esta es una gráfica de la función que hicimos, ¿sí? Pues más o menos se parece a la que yo hice acá. Yo aquí la extendí un poco, ¿sí? Pero esta es la gráfica, ¿sí? Lo que nos interesa aquí es encontrar la raíz, encontrar el valor de x donde la función da 0, que debe estar por aquí, ¿sí? Creo que está más cerca del 6 que lo que yo pensaba, está más como en .57, .58 que .56, pero bueno, por ahí está. Y de eso se trata el método gráfico, ¿sí? Bien, ahora, para hacer una gráfica buena, si vamos a hacer la gráfica a mano, pues sí, tabulamos algunos cuantos puntos. Aquí, de hecho, 10 son bastantes y ya unimos los puntos con una línea. Pero cuando la gráfica la va a generar la computadora, puedes usar la mayor resolución posible y en vez de tabular 10 puntos, pues vamos a tabular 100 puntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le harían ustedes en el código? Déjenme aquí escribir la instrucción que graficó. plt.plot x contra y. ¿Sí? Ahí está ya, no sé por qué. Entonces, la pregunta es, ya no queremos que sean nada más 10 puntos. Queremos que sean 100 puntos, ¿sí? Queremos graficar la función con 100 puntos. ¿Cómo le podemos hacer? Pues hay que cambiar x. Y, o sea, la columna de la y se genera a partir de la columna de la x. La columna de la x es la que yo tengo que definir primero para ver cuánta resolución tiene, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en vez de que sean .1, .2, .3, pues igual yo quiero que sean .01, .02, .03 y así hasta .99 y 1.00, ¿no? Quiero que sean 100 puntos. Y eso va a hacer que mi gráfica tenga mejor resolución, sea más suave, más curva, ¿sí? Y refleje mejor lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Voy a comentar diciendo que aquí son nada más 10 puntos. 10 puntos. O sea, se grafica la función usando 10 puntos. Y voy a hacer otro que sea usando 100 puntos. Si quiero que sean 100 puntos, ahora mi rango ya no va de 1 a 11, va de 1 a 101. Pero entonces ya no tengo que dividir entre 10, tengo que dividir entre 100, ¿sí? Entonces va a cambiar aquí la función lambda, que ahora en vez de dividir entre 10 va a dividir entre 100. Y ahora el rango va de 1 a 101 para que llegue hasta 100, ¿sí? Entonces, de esa manera ya estoy graficando. No estoy graficando desde punto 1, estoy graficando desde punto 01.
Si quiero graficar desde punto 1, el rango empezaría en 10, ¿sí? Para que al dividirse 10 entre 100 me dé el punto 1. Y así ya cubro el mismo rango que acá, pero con más puntos, o sea, con más precisión, más resolución, ¿sí? Vamos a ejecutar esto y ver qué gráfica me genera. Y vamos a ver si se alcanza a ver ustedes la diferencia, ¿sí? Esta es la nueva gráfica. Fíjense, se ve una curva suave, bonita. Esta es la gráfica inicial, donde fíjense que aquí se ve como elementos, segmentos rectos, ¿no? De aquí a acá es una recta porque si tiene varios puntos la gráfica, esos puntos los une con rectas. De aquí a acá, o sea, de 0.2 a 0.3, otra recta. De aquí a acá otra recta. Acá tal vez ya no se nota tanto porque la pendiente es más o menos la misma. La función es x más log x. La función log x llega un momento en que su pendiente tiende a 0, pero la pendiente de x se mantiene en 1, ¿sí? Entonces la pendiente de esta función tiende a 1, que es ya cuando estamos por acá con una pendiente más o menos constante, ¿no? Pero aquí al principio sí se nota que estas son rectas. Mientras que acá, pues las rectas son tan chiquitas que no se alcanzan a ver. Se ve prácticamente una función suave, curva, ¿no? Entonces, de aquí yo lo que quiero ver es, no sé si estas gráficas son interactivas. Me parece que estas gráficas no son interactivas. Vamos a ver si se pueden desacoplar. Show plot o outline, sí. Aquí en donde están las gráficas, ustedes pueden seleccionar una gráfica, ¿sí? Y le dan aquí en el menú, que son 3 barras horizontales, y hay una opción que dice Show Plot Outline. Déjenme ver si eso no es lo que pienso, no. No. Vamos a tener que modificar funciones de la configuración si quiero hacer las gráficas fuera. Cuando la gráfica está fuera de esta sección, se puede interactuar con ella y se pueden hacer zoom y cosas así. Depende ya del sistema operativo, pero hay que cambiar una opción ahí de la configuración. Entonces, bien, ahorita se me hace un poco latoso. Y no nos queda mucho tiempo. Entonces lo vemos después. Pero básicamente de aquí ya uno ve más o menos por dónde queda la raíz, ¿sí? De una forma muy aproximada. Nos faltaría tal vez trazar algunas reglas aquí para ver exactamente dónde cruza el eje. Se puede hacer, no lo voy a hacer ahorita. Luego vemos más cómo cómo graficar cosas con el plot y hacer más cosas. Pero ahí ya de manera muy burda se tiene una estimación de la raíz de la función. Vamos a ver el verdadero valor. Creo que aquí viene. Aquí está. Punto 567. No estaba tan mal yo. Punto 567, 14. Esa es la raíz, ¿sí? Bien. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer. Vamos a estar usando estas técnicas que vimos ahorita. Vamos a graficar funciones y a partir de la gráfica vamos a estimar sus raíces. Una primera estimación medio burda, pero es una primera estimación que nos dice, pues mira, por aquí está. Ya si quieres una mayor precisión, vamos a usar métodos numéricos que vamos a empezar a ver en la próxima clase, pero ya tenemos una buena idea de por dónde buscar. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, necesito que practiquen esto. ¿Sí? Esto que acabamos de hacer. Básicamente, todo el rollo fue la explicación, pero con este código, ¿sí? Aquí no necesitan ni siquiera imprimir, nada más con estas dos instrucciones y la gráfica, van a hacer varios problemas que tengo por ahí. En Teams, en la sección de archivos,
de material de clase, puse ahí 2 libros. Uno es el Think Python, ¿sí? Y otro es uno que dice Chapra, que es el de métodos numéricos para ingenieros, ¿sí? Es este libro. Déjenme, me voy al inicio. Es este libro, ¿sí? Métodos numéricos para ingenieros de Chapra y Canale. De aquí vamos a estar practicando todos los problemas, ¿no? O sea, no todos los problemas del libro, pero muchos de los problemas que vamos a estar haciendo, los vamos a tomar de aquí. Está muy bueno porque pues, trae un montón de ejercicios, ¿no? Entonces, no vamos a ver, nos vamos a brincar algunas de las primeras unidades que están por ahí. Y vamos a empezar con el capítulo 5, ¿sí? Que se llaman métodos cerrados. La primera sección es estimación de raíces, justo lo que vamos a estar haciendo. Y entre los métodos cerrados está el primero, que es el método gráfico. El método gráfico es justo lo que acabamos de hacer, ¿sí? La descripción es esta: un método simple para obtener una aproximación a la raíz de la ecuación f de x igual a 0 consiste en graficar la función y observar dónde cruza el eje x. Este punto, que representa el valor de x para el cual f de x igual a 0, ofrece una aproximación inicial de la raíz, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como tarea, necesito que hagan varios de los problemas que vienen aquí, del capítulo 5. Déjenme los muestro. 163 o 4. Aquí, en la página 100, bueno, del libro es la página 139, del PDF es la página 163. Y los problemas, viene el problema y hay que hacerlo por varios métodos. Ustedes ahorita solo van a hacer el método gráfico de los primeros 5 o 6 problemas, ¿sí? Entonces, 5.1 dice: determine las raíces reales de esta ecuación. Es una ecuación cuadrática que ustedes pueden resolver con la fórmula de las cuadráticas, la chicharronera esa, ¿no? Entonces, pueden usar esa fórmula para verificar que gráficamente o que graficaron correctamente la función y las raíces están donde deberían de estar, ¿no? Entonces, de aquí, del 5.1, ahorita lo escribo en Teams, van a ser los incisos A y B nada más. O sea, resolver esta por el método gráfico y usando la fórmula cuadrática. Los otros métodos no los hemos visto, luego completamos estos ejercicios. 5.2, otro polinomio, pero es cúbico. Si es un polinomio cúbico, pueden esperar que tenga hasta 3 raíces, ¿sí? Y gráficamente. Fíjense que no les dice exactamente en qué valores o en qué rango graficar. Eso lo tienen que determinar ustedes. Determinar las raíces reales de este polinomio ya está más cañón porque es de grado 5. Puede tener 5 raíces usando método gráfico nada más. 5.4, raíces reales de este polinomio, que es cúbico, también gráficamente. El 5.5, ese nos lo brincamos. Sí usa técnica gráfica, pero no, como que no vienen incisos separados. Y por último, el 5.6, no, 5.6 gráficamente y 5.7 A y B, analíticamente y gráficamente. Analíticamente está trivial, ¿no? Es nada más despejar y ya. Entonces, déjenme, se los pongo acá como tarea de Teams. Crear. Tarea 3. Método gráfico. Realizar los siguientes ejercicios del capítulo 5 del libro de Chapra utilizando Python para graficar
las funciones. Y los ejercicios son 5.1.a, 5.1.b, 5.2a, 5.3a, 5.4a, 5.6a, 5.7a y 5.7b. ¿Sí? Nuevamente, esta tarea se va a revisar sin puntos, fecha de vencimiento. Pues sí. Se va a revisar la próxima clase a manera de participación, así como lo hemos estado haciendo. ¿Ok? Igual y no todos los ejercicios, porque son bastantes y hay ejercicios donde hay múltiples raíces, pero así de manera aleatoria voy a estar revisando estas tareas. Y sobre todo, vayan practicando, porque en los exámenes así va a ser, ¿no? Ten esta función, encuentra sus raíces, usando tal método, ¿no? Y bueno, pues hay que saber hacerlo y entre más practiquen, más rápido lo van a poder hacer en el examen, ¿sí? También en el examen está la cuestión del tiempo, ¿no? Si no tienen esta práctica, se van a tardar mucho en hacer cada ejercicio y no van a poder hacer todos. Ok, terminamos por hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces termino aquí la grabación del video